Mi nombre es Ana Beltrán. En el 2018 me detectaron cáncer en mi estómago, pero yo no sabía que yo tenía cáncer. Me llevaron de emergencia al hospital, me acuerdo, y resulta que el doctor me dijo que yo tenía un tumor en mi estómago y que ese tumor era canceroso. Este tumor que tú tienes, he tenido otras cirugías, y dijo, y quedan con una bolsa, dijo, te voy a poner en un tratamiento especial porque ese tumor está muy grande, me dijo, yo estoy preocupado. Le dije, yo no voy a quedar con una bolsa por fuera porque yo soy hija de Cristo Jesús. Vino el pastor y me pusieron enfrente de él y me dijo, mujer, tú no vas a morir de cáncer, tú vas a vivir, no tengas miedo. No tengas miedo, me dijo, porque tú vas a vivir. Y yo creí esas palabras, porque yo sé que no era él, era Dios hablando por medio de él. Cuando el pastor dijo que al sonar del shofar tomáramos esa copa, yo me la tomé. Y yo sentí que una mano bien grande entró en mi vientre. Una mano, y yo la podía sentir. Y yo empecé, dije yo, Dios mío, me está sanando. Sentí caliente y perdí el conocimiento. Cuando yo vi, estaba sentada en una silla y la hermana oraba por mí y yo gritaba y ella. Y yo le decía, gracias Señor, gracias porque tú me has sanado, Padre. Y a mí no me daba vergüenza delante de todo el pueblo, era un domingo, me acuerdo. Y yo le gritaba y le decía, Señor, tú me has sanado, Padre. Tú me sanaste, Señor, ya no hay cáncer. El Señor se glorificó de una manera especial, porque ya el Señor me había sanado por medio de la palabra que me dio su siervo en la iglesia. Yo regresé otra vez a que me chequearan y dijo, eres sana. Estimados hermanos, yo soy el pastor Andy Zamora de la iglesia La Obra de Orange, de los ministerios sobre el final de los tiempos, invitándolos a todos ustedes a que nos acompañen en nuestros cultos presenciales que se van a dar inicio. Nuestra nueva dirección es 2727 Campus Drive en la ciudad de Irvine, aquí en el condado de Orange. Si usted viene de la ciudad de Los Ángeles, de Long Beach, o de esa área del norte como del Valle de San Fernando, usted puede buscar el Freeway 405 y salirse en la Jamboree Road. Cuando se salga en la Jamboree Road, usted va a doblar a la derecha. Es a la tercera luz donde se va a encontrar con la Campus Drive. Nuestra ubicación es en la esquina de la Jamboree Road y la Campus Drive a su mano derecha. Si usted viene de la ciudad de San Diego, Oceanside o San Juan Capistrano, usted puede tomar el Freeway 5 para toparse con el 405 hacia el norte. Cuando encuentre la Jamboree Road, usted se va a salir y va a doblar hacia la izquierda. Va a pasar por encima del freeway. Esa es la tercera luz donde se va a encontrar con la Campus Drive y ahí va a ver nuestra ubicación hacia su mano derecha. Si usted tiene alguna duda, por favor llámenos a nuestros teléfonos. Es el área 714-289-3664. Lo repito, área 714-289-3664. Los esperamos para que nos gocemos juntos en nuestros cultos presenciales. Que el Señor les bendiga. Estimados amigos, amados hermanos, yo soy el pastor Andy Zamora de la iglesia La Obra de Orange, de los ministerios sobre el final de los tiempos, y estamos asociados con Christian International Ministries. En esta oportunidad me acerco a ustedes para presentarles nuestro nuevo trabajo, el libro Interpretación de Sueños y Visiones. Estamos convencidos que esto es lo que usted estaba esperando para poder discernir, para poder interpretar y comprender mejor los sueños, las visiones y las parábolas del reino de los cielos. Esta es nuestra nueva versión amplificada de las sombras, tipos y figuras
para todas aquellas personas que tienen el deseo de mejorar y perfeccionar su habilidad de interpretar el mensaje de Dios por medio de los sueños y de las visiones. Este libro usted lo puede adquirir llamando a la librería de la obra de Orange. El teléfono a llamar es el área 714-285-0020. Lo repito, área 714-285-0020. También usted puede adquirirlo solicitándolo en Amazon. Búsquelo en Amazon. Amazon lo ha publicado para toda América Latina y para el mundo entero. No deje de adquirirlo, porque estamos convencidos que este trabajo va a ser de gran edificación para su vida espiritual. Gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga. Tengo 30 años y nunca había mirado a mi padre, y ya después de tanto orar, y mi mamá también, mi papá, ya tengo comunicación con él. Me habían dicho que estaba muerto y está vivo. Porque hoy que yo llegué al hospital y fui, me dijo la doctora, todo está bien, no hay ninguna célula cancerígena ni nada. Y yo le doy la gloria y la honra al Señor. Tuve una hemorragia, yo decía, Señor, ayuda. Y desde esa hora para acá, hasta el día de hoy, no tengo nada. Y el estómago estaba inflamado, muy grave. El punto que el doctor dijo que me iba a operar, o sea, en esa noche que llegué al hospital, al otro día el doctor sacó una radiografía de mi estómago y me dijo, ¿sabes qué? No sé qué pasó, dice, pero tu estómago está mucho mejor, el intestino está trabajando y cancelo la operación. Yo le doy toda la gloria a mi Dios porque Él es grande y poderoso, porque Él me ha quitado la depresión, me ha quitado la esquizofrenia, ya no oigo voces, ya el enemigo ya no me habla a mi oído. Y a mí se me decretó los doctores que yo era estéril. Tenemos 2 niños, una niña de 4 y un niño de 3 años. Yo amo bastante a mi papá y hace 3 años le dijeron que tenía cáncer en la próstata terminal. Y me dice, pasan los doctores, estoy asustado, y todos los doctores vienen a decirme, esto es un milagro. Su cáncer desapareció. En noviembre de 2016 yo fui diagnosticada con cáncer de matriz. Puedo darle honra y gloria a Dios porque me sanó. Yo, bendito Dios, no necesité ni una quimioterapia, ni una radiación. Entre ellas, mi esposo también tuvo cáncer hace como 4 o 5 meses. Realmente mi esposo fue no nada más librado de cáncer, sino de muchas cosas que él traía. Tuve un embarazo complicado, entonces le vengo a dar la gloria y la honra al Señor, y muy agradecida con Él que mi niña está sanita. Hace aproximadamente 4 semanas el pastor dio una palabra en el altar durante la administración donde dijo que iba a haber aumentos de salario. Me habló mi jefa y me dijo, te vamos a dar un aumento, y no nada más eso, te voy a bajar la renta. Mi segundo trabajo también me dieron aumento. Pues yo estuve muy mala de cáncer y el Señor me quitó el cáncer. El 8 de enero me dio 4 infartos. Y ahorita ya me dieron de alta, estoy fuera de peligro. Yo no tengo ningún problema, pero todo es para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Estimados amigos, amados hermanos, yo soy el pastor Andy Zamora y vengo ahora a presentarles nuestro primer libro formal que hemos producido, que se llama Logos, la luz de la palabra. Estas son las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Se supone que esto es todo lo básico que un cristiano debe saber. Quiero hablarle también a los pastores, a los maestros que están con nosotros en las diferentes obras, y decirles que este va a ser nuestro libro guía para la enseñanza básica. Quiero sugerirles que no se equivoquen. No es exactamente la misma enseñanza. Cuando usted lo lea, léalo por favor, se va a dar cuenta de que está mejorado, de que está amplificado, que tiene cosas que van a ser de una gran bendición para todos ustedes. Este libro también nos va a ayudar a unificar la visión ministerial, a unificar el trabajo
que el Señor nos mandó a hacer como ministerio. Todos vamos a estar en la misma página, en la misma enseñanza. Este libro está diseñado no solamente para los maestros, sino también cuando fue hecho pensando también en las personas que quieren aprender, que tienen hambre de la palabra del Señor. Al terminar de leerlo, usted va a poder estar seguro de conocer el fundamento básico de la fe cristiana. Para poder adquirirlo, adquiéralo a través de Amazon. Usted va a poder ir a Amazon y adquirirlo, o puede también pedirlo a la librería de la obra de Orange. El número de teléfono a llamar es el área 714-285-0020. Aquí se los presento sabiendo que estoy poniendo delante de ustedes un material que va a ser de gran bendición, no solo para los maestros, sino para todo aquel que tiene el deseo y el propósito de aprender las bases fundamentales de la fe cristiana. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga. Estimados hermanos, yo soy el pastor Andy Zamora de la iglesia La Obra de Orange, de los ministerios sobre el final de los tiempos, invitándolos a todos ustedes a que nos acompañen en nuestros cultos presenciales que se van a dar inicio. Nuestra nueva dirección es 2727 Campus Drive en la ciudad de Irvine, aquí en el condado de Orange. Si usted viene de la ciudad de Los Ángeles, de Long Beach o de esa área del norte como del Valle de San Fernando, usted puede buscar el Freeway 405 y salirse en la Jamboree Road. Cuando se salga en la Jamboree Road, usted va a doblar a la derecha. Es a la tercera luz donde se va a encontrar con la Campus Drive. Nuestra ubicación es en la esquina de la Jamboree Road y la Campus Drive a su mano derecha. Si usted viene de la ciudad de San Diego, Oceanside o San Juan Capistrano, usted puede tomar el Freeway 5 para toparse con el 405 hacia el norte. Cuando encuentre la Jamboree Road, usted se va a salir y va a doblar hacia la izquierda. Va a pasar por encima del freeway. Es a la tercera luz donde se va a encontrar con la Campus Drive y ahí va a ver nuestra ubicación hacia su mano derecha. Si usted tiene alguna duda, por favor llámenos a nuestros teléfonos. Es el área 714-289-3664. Lo repito, área 714-289-3664. Los esperamos para que nos gocemos juntos en nuestros cultos presenciales. Que el Señor les bendiga. Estimados amigos, amados hermanos, gracias por conectarse con nosotros, gracias por dedicarnos este tiempo, por concedernos este privilegio de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y el día de hoy vamos a tener un poquito de análisis, un poquito de reflexión, algún pensamiento sobre lo que está ocurriendo y las razones por las que el mundo está tan revuelto como está el día de hoy. Creo que todos los días que amanecemos pensamos qué irá a pasar hoy, qué está pasando con la guerra, Ucrania, Rusia, la gasolina, el dinero no alcanza, el trabajo, todas estas preocupaciones que agobian al mundo entero y que nos hablan a nosotros de el accionar, de lo que es la influencia o tal vez lo que nosotros conocemos como el efecto de los caballos apocalípticos. Lo que usted está viendo al mundo que padece en este momento no es otra cosa más que el efecto de los caballos apocalípticos del libro de Apocalipsis capítulo 6. Como lo hemos venido explicando, esto no se trata solamente de una pestilencia que salió, que logró niveles extraordinarios, niveles mundiales. Eso fue lo que alarmó y llamó la atención de la mayoría de la gente. Esto no fue una enfermedad que pasó de una forma regional, continental. No, esto es algo que afectó al mundo entero, que nunca había sucedido en esta forma en que sucedió con el COVID-19. Esa es una de las razones, ese es uno de los efectos, vamos a decirlo así, bíblicamente hablando. Efecto
apocalíptico, pero también está la guerra, también está, mire, lo de la guerra es el caballo rojo, le hemos venido explicando eso, y hoy estamos a un filo de la navaja. Usted ha oído los acontecimientos finales, qué feo se mira, qué tristeza da observar la muerte de gente civil, de niños, de ancianos, de gente inocente, de gente que no tiene ni para allá ni para acá que ver con lo de la guerra. No mueren los soldados, sino que están muriendo gente civil. Pero son cosas propias de lo que está anunciado que iba a suceder. Y usted y yo, que somos hijos de Dios, que creemos en la bendita palabra del Señor, nos damos por enterados de que esto iba a suceder en esta forma. Pero que Dios tiene una promesa con nosotros, con los que mantenemos nuestra fidelidad con Él, con los que mantenemos nuestra fe, donde se mantiene todavía la convicción de fe en el Señor Jesucristo y donde la perseverancia está en nuestro corazón. Hay promesa para nosotros: yo te guardaré de la hora de la prueba. Y esta es una hora de prueba que el mundo entero está pasando, y también la iglesia de Cristo. Esta guerra, esta pandemia, esta situación económica mundial, ¿no le parece que es demasiada coincidencia? Habrá gente tan cerrada que no pueden entender que esto no es coincidencia. Primero viene la pandemia. Ya vio todo lo que hizo. Los números cambiaron. Ya se pasó de los 6 millones de muertos. Ya cambiaron los números. No ha terminado todavía, porque no ha terminado. Debo decirle a nosotros en la obra de Orange, yo estoy esperando que el Señor me hable otra vez. Usted sabe que yo siempre espero que me hable. El momento que Él me hable de que hay que quitar las mascarillas, pues lo haremos, ¿verdad? Pero mientras Él no me hable, vamos a seguir igual. Vamos a ver qué quiere hacer el Señor. Quiero ser una persona sujeta a las instrucciones del Señor. Bueno, pero mientras tanto yo le digo, usted guarde el distanciamiento social, póngase su mascarilla, sea cuidadoso, no sea imprudente con la pandemia. Eso es lo que yo le puedo decir. Bueno, pero todavía no se ha ido la pandemia y ya llegó el caballo rojo. Ya llegó la guerra. Esto que está sucediendo hoy en Europa, en el este de Europa, en el oriente, se llama Europa Oriental. Todos esos países de Polonia, todos esos países de Rumania, todos esos Belarus, esos son países de Europa Oriental, Eurasia, así se llama geográficamente, Eurasia. Son países que están al oriente. Y acuérdense que el oriente tiene que ver mucho con todas estas cosas. Entonces, esta cosa está sucediendo ahora. La matanza que está habiendo ahora, desde el año 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, no se veían escenas que se están empezando a ver ahora en Ucrania. Y desde el tiempo del presidente John Kennedy y de Nikita Khrushchev de la Unión Soviética, no estamos en tanto peligro nuclear como estamos ahora. Acuérdense de la crisis de los misiles. Acuérdense que hubo una acción de Rusia, en aquel tiempo se llamaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, formadas por el Pacto de Varsovia. Y en aquel tiempo pusieron misiles en Cuba apuntando hacia Estados Unidos, en el tiempo de Kennedy. Y entonces en aquel tiempo, los que recuerdan la historia, recordarán que el presidente Kennedy dio la orden de atacar a cualquier barco que trajera los misiles para Cuba, y entonces ahí empezó la crisis de los misiles. Bueno, finalmente usted sabe que Rusia desistió y con la condición de que no sacaran del poder a Fidel Castro y de que le concedieran la base naval de Guantánamo a los Estados Unidos. Eso en aquel tiempo. Ahora estamos parecidos porque usted sabe que el señor Putin, el presidente, vamos a decirle porque es el líder de Rusia, está amenazando con utilizar las armas nucleares si lo siguen presionando y si cualquier persona interviene.
Nadie puede intervenir. O sea, él con el poder de las armas se metió en un país independiente, en un país democrático, en un país que no le estaba haciendo nada. Él le dio la regaladísima gana de meterse y nadie lo puede parar y le dice a cualquiera que se meta que le va a tirar la bomba atómica. Eso es lo que está diciendo en otras palabras. Entonces, todo esto es el caballo rojo. Pero yo se lo había enseñado a usted. ¿No se acuerda? ¿No se acuerda del principio de la pandemia que le enseñamos eso? ¿No se acuerda? Haga memoria. ¿Sabe? Una de las cosas que yo le agradezco al Señor es que nos ha dado la oportunidad de adelantarnos a los acontecimientos. Lamentablemente a la gente le gusta que le digan lo que quieren oír. Y entonces donde le dicen sana, sana, colita de rana, no te va a pasar nada, donde le dicen lo que el oído quiere escuchar, entonces para allá se van, y sin importarles que les están mintiendo. Pero yo no les he estado mintiendo a ustedes, yo les he venido diciendo desde antes de la pandemia que todo esto iba a suceder. Es más, cuando formé parte del presbiterio de los ministerios Llamada Final, cuando fui parte del ministerio Llamada Final, recuerdo que el apóstol Otto René Azurdia nos dio muchas veces la oportunidad de compartirle a los pastores de ese ministerio, al grupo pastoral, al cuerpo pastoral, en los retiros de pastores, y recuerdo que les enseñábamos, yo compartía con ellos muchas de esas cosas. Es más, muchos de los PowerPoints que yo les enseño a ustedes, yo los había diseñado para dar una conferencia, una enseñanza a los pastores de los ministerios Llamada Final, que nos concedieron el privilegio de poder compartir con ellos estas cosas que les hablamos del caballo blanco, del caballo rojo, del caballo negro, del caballo amarillo, y cómo es que todo eso funcionaba y encajaba dentro de la historia de la salvación, dentro del propósito de Dios, ¿verdad? Bueno, hoy estoy diciéndole, y ya creo que clarísimo nos queda el paso del caballo amarillo. Más de 6 millones de personas se llevó, cristianos y no cristianos. No respetó, ahí ve, no respetó por una razón. Después se desata el caballo rojo. Estamos a un brink, así, a un toque de una guerra nuclear. Un loco de estos, que no es otra cosa más que están endemoniados. Los líderes del mundo están endemoniados. El señor Putin está endemoniado. Créame, él no sabe que él está bajo el influjo, bajo la influencia de un espíritu de demonio, dice el capítulo 16 del libro de Apocalipsis, que va a los reyes de la tierra para ponerlos a pelear. Es lo que dice. Tienen forma de rana, dice ahí. Y ellos ven donde no hay el peligro y ven el ataque. Y lo que hace ese espíritu es incitarlos. Es un espíritu insidioso que los incita al pleito, a la guerra, a la muerte. Y eso es lo que está ocurriendo hoy con este tipo de líderes. Y entonces se ha soltado ese caballo amarillo, ese caballo rojo, que no significa otra cosa más que el derramamiento de sangre, a quien se le dio la potestad de quitar la paz en la tierra. Entonces, eso es lo que estamos pasando ahorita. Usted sabe ahora, el bolsillo. Cualquiera de ustedes. Mire que no alcanza para la gasolina. La gasolina está costando en unos lugares aquí en Orange County, aquí en el condado de Orange. La gasolina cuesta en algunos lugares hasta $7. Uno va ahí a la Unión 76 y uno tiene que ver si va a poner... si su carro es un carro fino y va a poner gasolina, le puede costar 6.99, 5.99. ¿A dónde vamos a llegar? Mire qué tremendo. Ahora Estados Unidos, que era tan enemigo de Venezuela, digamos, de Maduro, ya está entrando en tratos con Maduro para comprarle la gasolina a Maduro, y Putin amenazándonos todavía más. Dice que él también va a tomar represalias. Y el bolsillo de nosotros ya no va a poder comprar. Mire cómo andamos. ¿Cuánto cuesta una libra de carne? ¿Cuánto cuesta la comida en este momento? La canasta básica cuesta 3 veces más. ¿Qué es eso? El caballo negro. Creo que no debemos llamarnos al escándalo, si ya el Señor Jesús, ya Dios nos habló por medio de su palabra que estas cosas iban a ser así. Otra es la cosa que tenemos que hacer como cristianos, no asustarnos, no entrar en pánico. Dios mío, ¿qué va a pasar ahora, Señor?
No, tenemos promesa. Es más, si nosotros mantenemos la fe y aprendemos lo que es la perseverancia, vamos a salir bendecidos de todas estas crisis. Porque Dios nos ha dado la promesa de que después de las plagas vamos a ver la gran bendición de Dios. Pero no podemos entrar en una inseguridad, en una falta de fe, porque ya se nos anunció. Y sobre esa palabra tenemos que caminar como pueblo de Dios. Es importante, ¿verdad?, que nosotros comprendamos que todas estas situaciones solo nos están anunciando. Yo lo siento como que son alarmas. Yo siento que son como las trompetas, las 4 trompetas que pregonan a los 4 vientos. 4 trompetas para los 4 vientos, y los 4 vientos forman toda la totalidad del globo terráqueo. Y Dios le está hablando a todo el globo terráqueo. Su palabra se está cumpliendo. La palabra de Dios se está cumpliendo. Y tenemos que sentirnos orgullosos y felices de que la palabra de Dios está siendo respaldada por Él mismo, porque Él respalda su palabra, y por eso es que todo esto está ocurriendo. Esa es la razón por la que todo esto está sucediendo. Son alarmas. Cada una de estas situaciones, que la pandemia, que la guerra, que los precios, que el caballo, bueno, todo esto que estoy hablando, son las alarmas de que el día del Señor está cercano. ¿Se acuerda, hermano de Obra de Orange? Cuando nosotros comenzamos hace muchos años, junto con el hermano Otto Azurdia, a trabajar, Joel 2.1, porque yo fui un convencidísimo de que esa era una palabra de Dios, un mensaje del Señor. Joel 2.1. Tocad trompeta en Sión, sonad alarma en mi monte santo, que tiemblen los moradores de la tierra, porque el día del Señor, ahí lo dice, el día de Jehová, dice, el día del Señor está cercano. Y cada vez que yo miro estos caballos trotando alrededor del mundo, uno a la par del otro, y uno detrás del otro, y uno entrecruzándose entre ellos, yo puedo entender que el día del Señor está cercano. Y no era eso lo que nosotros estábamos rogándole al Señor. Ven, Señor Jesús, Maranatha, ven, Señor Jesús. Entonces, ¿por qué están con miedo y con susto los cristianos? No deberían de tener miedo, porque ese ha sido el clamor. Ven, Señor Jesús. El día del Señor está cercano. El día de Jehová está cercano. Este día también lo conocemos como el día del Hijo del Hombre. El día del Hijo del Hombre. Y perdóneme, hermano, que le insista, pero creo que hay que, a veces, en tiempos como el de ahora, hay que hablar a tiempo y afuera de tiempo. Y a tiempo y fuera de tiempo. Porque hay gente que tal vez es olvidadiza, o hay gente que tal vez nunca ha oído. Pero lo cierto es que este día del Señor, ese es el día del Hijo del Hombre. Ese es el día de la venganza. Ahorita estamos en el periodo de la gracia. Todavía hay oportunidad de buscarle ahora que puede ser hallado. Dice, buscarle ahora que puede ser hallado. Porque va a venir un tiempo donde la gracia ya no va a operar. Donde va a ser el día del juicio, el día de la venganza. Y ese día Satanás se va a dar cuenta quién es Jesucristo. Ese día Satanás se va a dar cuenta el poder que hay en Jesucristo. Ese día Satanás se va a dar cuenta que Cristo está por encima de él y que él tiene todo dominio, todo poder, toda gloria y toda majestad. Pero ahorita, en este momento, todavía estamos en la gracia. Todavía hay oportunidad. Todavía el día de hoy. Pero quiero decirle esto. Ese se llama el día del Hijo del Hombre, el día del Señor. Y esa ha sido nuestra tarea, tocar trompeta, alarmar a la gente. Miren, Cristo viene pronto, prepárate. De esto nos habla el Señor Jesús un poquito allá en el libro de Lucas. Si usted quiere ir un poquito conmigo al libro de Lucas, ir a la Escritura, para no perder la costumbre de seguir leyendo la Escritura. Lucas capítulo 17, aquí nos habla el Señor Jesús, nos da una enseñanza a este respecto. Vamos a ir al verso 26, que lo hemos manejado por mucho tiempo. Mientras usted lo busca, yo me tomo un café.
Amén. ¿Sí lo tiene? Dice el verso 26. Tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Los días del Hijo del Hombre. No es uno, son varios. Ha habido algunos antes, ¿verdad? Mas en ese momento era uno de los días del Hijo del Hombre. Ahora se vuelve a repetir porque lo que es, ya fue. Y lo que fue será. Tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Entonces el Señor Jesús, de su propia boca, con su propia lengua y sus propios labios, nos está diciendo y nos está describiendo cómo van a ser los días del Hijo del Hombre. Los días del Hijo del Hombre van a ser como los días de Noé, también como los días de Lot, pero quiero trabajar un poquitito hoy con los días de Noé para que podamos comprender un poquito qué es lo que tenemos que hacer usted y yo como hijos de Dios en estos días. Entonces, cuando vemos estos días del Hijo del Hombre, es importante que reconocemos que son como los días de Noé. ¿Para qué andarle buscando? ¿Para qué andar inventando cosas y diciendo que se soñó esto y que le vino la revelación? Ahí está diciendo la Escritura. Y dice el apóstol Pedro que esta es la palabra profética más segura. Esta palabra es más segura que cualquier sueño. Esta Escritura es más segura que cualquier revelación que le caiga ahí en la oficina mientras están orando y me cayó. Más importante que eso que le cayó es lo que está escrito aquí. Esta es la palabra profética más segura, lo que está escrito. ¿Está bien? Y si viene una revelación, yo creo que hay revelación, pero tiene que ser sobre lo que está aquí y nunca en contra de lo que está aquí ya escrito. Entonces aquí dice que será como los días de Noé. Y si va a ser como los días de Noé, sería interesante hacer una pequeña reflexión sobre lo que son los días de Noé. He preparado un trabajito aquí, nada nuevo, pero quizá un poquito ilustrativo, que estos días de Noé son días aciagos, como los que estamos pasando en este momento, pero sobre todo son la referencia de Jesús. Los días de Noé son la referencia de Jesús, de cómo van a ser estos últimos días cuando venga el Hijo del Hombre. Recordemos que Noé tuvo la comisión de Dios de levantar un arca, construir un arca, y la Biblia dice que Noé comenzó a construir esa arca, pero también la Biblia habla de que Noé era pregonero de justicia. Es interesante cómo es que le llama pregonero de justicia. Cuando hablamos de pregonero de justicia, que lo dice allá Pedro, en segunda de Pedro, si usted tiene con qué apuntar ahí, le interesa, en el capítulo 2 de segunda de Pedro, está hablando aquí en el verso 4, segunda de Pedro 2:4, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno, hay gente que dice que no existe el infierno, dice, y los entregó a fosos de tinieblas reservados para el juicio, no perdonó al mundo antiguo, dice el verso 5, sino que guardó a Noé y le llama un predicador de justicia con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ya todos sabemos que vino ese diluvio, dice, aquí lo acabo de leer, dice que guardó a Noé, así como nos va a guardar a nosotros. Por eso usted tenga la certeza que así como guardó a Noé, así lo va a guardar a usted y a mí. Pero esto es porque has guardado
la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Y dice que aquí guardó a Noé, un predicador de justicia, y dice, y a otros 7. Acuérdense que 7 es un número simbólico, un número parabólico, por supuesto tiene un mensaje. El número 7 nos habla de perfección. Se salvaron los que se tenían que salvar. Se salvó el número de gente preciso que tenía que salvarse. Ni más ni menos, solo los que se tenían que salvar. Ya vino la inundación, la gente no le creyó, y después de que se cerró la puerta, ve lo que le estoy diciendo, estamos en el periodo de la gracia. El que se arrepienta puede entrar en el arca. Pero una vez que termine este periodo de la gracia, va a venir el día de la venganza. Va a venir el día del juicio, va a venir el día del terror, va a venir el día que todo el mundo le tiene miedo. Y cuando se quieran arrepentir ya no se va a poder. Se terminó la gracia. Y por eso usted va a ver en la ilustración que le estoy poniendo ahí, después mucha gente quería entrar al arca, después mucha gente estaba tocando la puerta porque querían ser salvos, pero ya no se podía. Ya no se podía. Y dice que será como los días de Noé, así que por eso, porque Jesús lo pone de referencia, es que estoy hablando yo de eso el día de hoy. Ahora, dice aquí que era pregonero de justicia, y estoy hablando de 2 de Pedro, capítulo 2, verso 5. Dice, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador, dice la bastardía de la Biblia de las Américas, un heraldo, un emisario, un vocero, un predicador, pregonero de justicia, predicador de justicia junto con otros 7. Eso es interesante, que mientras se está construyendo el arca, él está dando un mensaje. Mientras se está construyendo el arca, él está profetizando, él está diciendo algo. La gente se burlaba como se burlan hoy de usted y de mí. Como se burlan los liberales de nosotros el día de hoy. Nos dicen fanáticos, nos dicen idiotas, nos dicen tontos, nos dicen incultos, porque ellos se creen como muy sabios, ¿verdad? Pero vamos a ver al final quién es el que prevalece y qué es lo que prevalece, ¿verdad? Pero la pregunta ahí es, ¿cuál habrá sido el mensaje de Noé? Porque no da muchos detalles de qué es lo que decía. No da muchos detalles de qué es lo que Noé decía. Pero la Biblia lo dice sin decir. Por eso muchas veces había un pastor que decía, es que a mí me cae mal el Andy, porque cuando el Andy habla lo quiere confundir a uno. Era cuando decíamos nosotros que la Biblia no dice lo que dice, sino que lo que dice es lo que no dice. Ahí está, y dice, solo que quieres confundirnos. Dice, no. Y es que muchas veces el mensaje está en parábola allá adentro. ¿Para qué? Para que viendo no vean y oyendo no oigan los que no son de Dios. Por eso dice, por eso les hablo en parábolas, le dice Jesús, para que viendo no vean. Está hablando los que no son hijos de Dios, los que no son el trigo de Dios, para que los que son cizaña de Dios, viendo no vean y oyendo no oigan ni entiendan, y no se arrepienta, no sea que tenga que perdonarlos, dice. O sea que este juicio que está viniendo no es por nosotros, es por los incrédulos, por los que no son de Dios, por la cizaña que hay en el mundo, que también se ha infiltrado en la iglesia. Pero qué interesante el mensaje. Usted lo ve predicando allá, Noé. ¿Qué estará diciendo? ¿Qué será lo que les está diciendo? Bueno, ahí les está hablando. Lo que pasa es que no dice directamente, como la Biblia tiene esa característica, ¿verdad? Que no dice lo que dice, sino que lo da a entender en parábolas. En parábolas abriré mi boca y te revelaré los enigmas. Así dice el Salmo 78, verso 2. En parábolas abriré mi boca y te revelaré los enigmas. O sea que esta Biblia que usted tiene en su mano es un enigma. Usted la está leyendo y está leyendo un enigma. Tan enigma es que ni los filósofos, ni Sartre, ni Lenin, ni todo ese montón de materialistas, todo ese montón de dialécticos lo están leyendo y no lo entienden. Por eso para ellos la Biblia es absurda.
y es porque es un enigma, es un enigma. Y dice, en parábolas abriré mi boca y te revelaré los enigmas. Entonces, ¿qué está hablando él allí? ¿Cuál es el pregonero de justicia? ¿Cuál es ese pregón? ¿En qué consistía ese pregón de justicia? Ese mensaje de Noé. Y entonces podemos darnos cuenta que en el fondo sí, la Biblia dice de qué era. Lo que pasa es que lo pone en una forma tan parabólica que quisiera compartir con ustedes un poquito acerca de lo que todo esto se trata. ¿Cuál habrá sido el mensaje? Y esta ilustración que le pongo ahí, esa ilustración obsérvela. Observe los animales, ahí está el mensaje. Obsérvelo, ahí está el mensaje. Si usted va conmigo, por favor, al libro de Génesis en el capítulo 6, usted tiene ahí el capítulo 6 de Génesis. Por favor, le suplico que viendo esa imagen, esa ilustración que está ahí, lea conmigo el verso 18. Dice Génesis 6, 18, pero estableceré mi pacto contigo. Dice, y entrarás en el arca tú, y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y continúa diciendo, verso 19, y todo ser viviente de toda carne meterás 2 de cada especie en el arca para preservarles la vida contigo. Y dice, macho, no dice macho con macho, no dice hembra con hembra, dice macho y hembra serán. Yo no sé si está entendiendo el mensaje. El mensaje de Noé era un mensaje de familia. La familia de los leopardos, la familia de las cabritas que están ahí, la familia de los leones, la familia de los venados y las familias humanas. Por eso la familia era el mensaje. Por eso qué interesante. Observe qué fantástico cómo vienen ese montón de animales y mire, por parejas van al arca por el mensaje que Noé estaba dando. Dice qué interesante es esto. Lo que usted está viendo ahí viene por parejas, la familia. Por eso lo que se salva con Noé es la familia, las familias, y no solo las familias humanas, las familias de los animales. Esto es interesantísimo. Ese era el mensaje de Noé, la familia, salvar la familia. Pero la familia como Dios la diseñó, la familia macho y hembra, varón y hembra, esa es la familia que Dios quiere restaurar. Por eso es interesante entender el mensaje. Le dice pregonero de justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia es la voluntad de Dios. Cualquier cosa que sea la voluntad de Dios, la expresión de su voluntad, esa es la justicia. Y Dios lo que quería era salvar las familias. Por eso le está diciendo en el verso 18, obsérvelo. Pues, ¿cuál era el mensaje de Noé? La familia. Salvar la familia. Pero qué tremendo. Hasta con los animales. Vaya, agárralos de 2 en 2. Pero no me traigas macho con macho. No me traigas lesbiana con lesbiana, ni homosexual con homosexual. Me vas a traer, aquí está diciendo, eso no lo digo yo, aquí lo dice, macho y hembra serán. Para poder salvarse, macho y hembra serán. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la familia de Dios. Le he dicho a usted que nosotros no podemos odiar a los señores homosexuales, y no se ofendan conmigo, pero a las señoras homosexuales o lesbianas tampoco las podemos odiar. No podemos odiar a nadie, ni al criminal tampoco. No podemos desatar odio contra ellos de ninguna forma, porque nuestra fe no es una fe que odia. Nuestra fe es una fe que
cree en otros valores diferentes, pero no es para odiar. No estamos de acuerdo, pero no los odiamos. Nosotros no estamos de acuerdo con los homosexuales, pero no los odiamos. Nosotros no compartimos las mismas ideas que las señoras lesbianas. Las respetamos, no las odiamos. Y yo quiero también que ustedes, si son discípulos de la obra de Orange, humildemente, ¿verdad? Hablemos con nuestro corazón y hagámonos el propósito de no odiar a los señores homosexuales, de no odiar a las lesbianas, de no odiar a los que no piensan como nosotros. Es que eso no es lo que nos llamó el Señor Jesús. El Señor Jesús nos llamó a amar, no a odiar. Pero no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo con su estilo de vida. Y así como ellos piden que nosotros los respetemos, ellos también tienen que respetarnos a nosotros. Se supone que es lo justo, ¿no? No estamos de acuerdo con ellos. No es nuestra convicción de la vida. No es nuestra convicción ni filosófica y mucho menos nuestra convicción de fe. Aquí estamos viendo la convicción de fe. Por eso ahora ya yo sé por qué se salvó la familia de Noé. Porque mire, dice el verso 18, pero estableceré mi pacto. ¿Cuál será el pacto contigo? ¿Cuál era el pacto con Noé? La familia. Tú me das tu familia y yo te salvo. Tú salvas tu familia y yo te salvo. Yo quiero salvar tu familia. Pactemos. Pero le está diciendo, pero observe que le está diciendo, y entrarás en el arca tú, y contigo tus hijos, tu mujer, está la hembra, y las mujeres de tus hijos, las hembras de sus hijos. Por eso, entendámoslo, que lo que está pasando el día de hoy es exactamente lo que estaba pasando en los días de Noé. En los días de Noé había una rebelión contra Dios. Los Nefilim, esos ángeles caídos de los cuales nos habla el capítulo 6, desde el verso 1 hasta el verso 6, hasta el verso 8, habían venido a corromper las instrucciones que Dios le había dado a Adán. Acuérdese que cuando lo creó a Adán, allá en el capítulo 1, dice en el verso 27, creó pues Dios al hombre, a imagen suya lo creó, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo Dios. Eso vinieron a cambiarlo, los híbridos. Esos híbridos que aparecen en el capítulo 6, que el verso 2 les dice, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Y dice que había gigantes, del verso 4, en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, los hombres de renombre, los Nefilim. Esos son una mixtura de simientes. Entonces la simiente que era de Dios se contaminó con una simiente que no era de Dios y empezaron no solamente la violencia, el crimen, a comerse a los humanos, sino también a practicar el sexo antinatural, a practicar el sexo en una forma completamente corrompida, perversa, pervirtieron completamente las instrucciones de Dios. Por eso entonces Dios los va a destruir. Esa es la razón por la que Dios está destruyendo la humanidad. Perdón, lo dije, se me zafó. Todo esto está viniendo por un juicio de Dios contra la humanidad. Todos estos caballos que están sueltos ahora, que la pestilencia, que el caballo rojo, que el caballo negro, que todo esto ¿qué es? Un castigo de Dios contra la humanidad que ha pervertido los principios bíblicos, que se han vuelto enemigos de Dios, que han desafiado al Dios que los creó, que no le quieren dar honra a Dios como Dios. Por eso es que Dios los ha entregado a pasiones degradantes. Dice el apóstol Pablo
que Dios los entregó a pasiones degradantes, abandonando el uso natural de la mujer. Entonces, hoy puedo comprender cuál era el pregonero de justicia, qué es lo que decía Noé, cuál era la predicación de Noé, cuál era la profecía que les daba Noé. Acuérdese que la profecía es cuando Dios habla. Cuando Dios habla, profetiza. Cada palabra que sale de la boca de Dios es una profecía. Y Noé estaba diciendo las palabras de Dios. Noé era un profeta. Y su predicación era la palabra de Dios. Por eso era pregonero de justicia, predicador de justicia. Entonces, al mirar, cuando le da la instrucción y le dice, y entrarás en el arca tú, también la mujer, ¿verdad? Por supuesto. Y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y todo ser viviente de toda carne, meterás 2 de cada especie. O sea, lo que Dios estaba salvando era la especie. El homosexualismo, con todo el respeto que me merecen los señores filósofos homosexuales, pero si todo el mundo se volviera homosexual, ese sería el exterminio de la especie humana. Por eso es que Dios tenía que decirle que levantara, que metiera dentro del arca 2, uno que fuera macho y la otra hembra. Me interesa. ¿Y cómo vinieron todos los animales, verdad? ¿Cómo vinieron todos los animales? No vino macho con macho, ni vino hembra con hembra. Vino un macho y una hembra, un macho y una hembra, un macho y una hembra, porque ese es el propósito original de Dios. Son otras razas, son otras simientes las que han venido a corromper el propósito de Dios. Y por eso es que la pestilencia, la guerra, el hambre y todo este montón de juicios que se han venido sobre la tierra. Y dije que Dios estaba matando porque Dios le ha permitido, Dios le ha dado autoridad a estos caballos. Al caballo amarillo se nos llevó más de 6 millones de personas. Y el hombre con toda su ciencia, con toda sabiduría, habiendo llegado a la luna supuestamente, el hombre con todo ese conocimiento tecnológico que tiene el Dios no pudo evitarlo. Todavía no lo pueden evitar. Todavía, lo que pasa es que el caballo ya se fue, pero ¿solución le han encontrado? No. Simplemente ya va pasando el caballo. No se va a ir definitivamente, va a quedar en una cuarta parte, dice. Va a quedar en una cuarta parte de la tierra. Va a seguir afectando a una cuarta parte de manera endémica. Eso dice la Escritura. Ahora, vea qué interesante que se fueron más de 6 millones de personas, porque Dios le dio autoridad a este caballo que hiciera eso. Esto no lo podía parar nadie. Ahora, qué interesante ver ahora, viene el caballo rojo. ¿Qué va a suceder? Todavía no se sabe. Estamos a un punto de la Tercera Guerra Mundial. Ayer y hoy ya están saliendo las noticias. Los pobres ucranianos están suplicando por aviones, ¿verdad? Están suplicando por aviones. Lea las noticias o ve la televisión y va a ver. Lo que pasa es que como ellos antes pertenecían al bloque soviético, eran del Pacto de Varsovia. La gente que entiende geopolítica sabe lo que estoy hablando. Ellos eran antes los aliados de Rusia, formaban parte antes de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Soviet Supremo. Entonces la tecnología que ellos tienen no es la de los Estados Unidos, sino la de la Unión Soviética. Entonces ellos están pidiendo aviones, pero no quieren que les den los F-15 o los F-22, lo que están saliendo ahora, ese último, el Raptor. No están pidiendo eso, están pidiendo que les den MiG, porque ellos no pueden manejar la tecnología norteamericana, ni la de Occidente. Ellos solo saben manejar aviones rusos. Pero hay un país que tiene aviones rusos y que está con ellos, se llama Polonia. Entonces Polonia dice, yo le quiero regalar los aviones, pero se los voy a regalar a Estados Unidos para que Estados Unidos se los regale a Ucrania. Pero entonces Estados Unidos dice, no lo voy a hacer eso, porque si yo hago eso, Putin suelta la bomba atómica.
Yo no sé si entienden el fenómeno geopolítico que está pasando ahora, ¿verdad? Putin, ese apellido le queda tan bien a ese señor. Ese apellido Putin le queda tan bien a ese señor, ¿verdad? Fíjate qué tremendo. Él dice, usted hace eso y pone el dedo así. Si él baja ese dedo, viene el hecatombe. Se terminó esto. Y ahí van a conocer Satanás, el poder de Jesucristo. Vendrá el Señor, peleará contra naciones, como cuando peleó el día de la batalla. Estamos esperando eso. Por eso, ¿cuál es el susto y el miedo? Ninguno. Está profetizado que va a pasar. Entonces, hoy estamos viviendo eso. ¿Por qué? Porque el mundo se peleó con Dios. Fíjese que en la parábola del trigo y de la cizaña, el dueño de una viña, el dueño de un terreno, manda a sembrar trigo, ¿verdad? Y cuando crece, los trabajadores se dan cuenta que creció cizaña. Y van y le dicen, Señor, ¿no fue trigo lo que sembraste en este tu terreno? ¿Cómo es que aquí aparece cizaña? En tu terreno. Entonces él dice, ya sé, un enemigo ha hecho esto. Mientras los hombres dormían, vino un enemigo. Los hombres se duermen muchas veces, los hombres nos dormimos. Lamentablemente los hombres nos dormimos. Y mientras los hombres nos dormimos, el enemigo sembró cizaña dentro del campo del Señor. Y entonces dicen los pastores y los apóstoles, estoy parodiando, ¿verdad? Le dicen los sirvientes, los trabajadores, ¿quieres que vayamos y la quitamos? No, porque ustedes pueden, por cortar la cizaña, posiblemente puedan cortar el trigo, y no quiero que ni un solo trigo se me pierda. Dejémoslo que crezcan juntos. Y en el tiempo de la siega, que eso es lo que va a llegar ahorita, todo esto es el tiempo de la siega, ¿ok? En el tiempo de la siega, yo le voy a dar órdenes a los ángeles, que son mejores que ustedes, para que ellos sí hagan esa separación. Que agarren la cizaña, la arranquen y la pongan en manojos para echarla al fuego. En cambio, el trigo, que lo recojan para ponerlo en mi granero. Y eso es lo que está sucediendo el día de hoy, hasta en la iglesia. Por eso es que la iglesia también tiene que ser probada, porque hay mucha cizaña metida en la iglesia. Todavía en la iglesia de Cristo hay cizaña. Lamentablemente es así. Hay gente que está en la iglesia por cualquier otra razón, menos por amor a Jesucristo. Hay gente que está en la iglesia por fama, hay gente que está en la iglesia por dinero, hay gente que está en la iglesia por algún beneficio material, pero no porque recibieron a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Y estos son los insidiosos que están adentro de la iglesia. Estos son los falsos profetas que están dentro de la iglesia. Esos son los falsos maestros que están dentro de la iglesia. Esos son los falsos cantantes que están metidos dentro de la iglesia. Esos son los que quieren ser famosos. Andan pidiendo dinero para poner el CD, para poder hacer el lanzamiento de esto y del otro. Y mire usted qué tremendo, ha terminado ahora en una tremenda industria el asunto de la alabanza. ¿Para quién es la alabanza? ¿No es para Dios? ¿No es para el Señor? ¿Cómo es que terminamos haciendo conciertos alabánticos? O sea, un concierto no es dedicado a Dios, un concierto es dedicado a la gente. Yo recuerdo que en un ministerio que se usaba el velo, me acuerdo que se usaba el velo. Un día fui, no había velo, y pregunto, ¿por qué no están usando velo? No, es que esto no es culto. Esto es una presentación, esto es un concierto. O sea que es para los hombres. ¿Y la alabanza es para los hombres o es para Dios? Se ha ido perdiendo, se ha ido diluyendo, porque se ha infiltrado la cizaña en la iglesia. Por eso dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 24, me parece que es en el verso 24 en adelante,
dice, se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar. Esa es la cizaña. Mucho falso profeta, hermano. Mucho profeta falso ha habido en la iglesia. Esa es la cizaña. Por eso la iglesia tiene que ser probada. La iglesia tiene que ser probada. Y yo le digo con respeto, hermano, yo no quiero entrar en contradicción con nadie, ni entrar, créame, no quiero entrar yo en una contienda, ni en un altercado filosófico, teológico, escatológico con nadie. Pero la convicción mía personal es que la iglesia tiene que ser probada en la tribulación. Pero que esa iglesia que va a ser probada en la tribulación también va a ser guardada. Yo te pido, no te pido que los saques del mundo, te pido que los guardes del maligno. Eso es lo que yo le entiendo. ¿Por qué? Porque para Dios tiene que ir lo verdadero. Para el Señor Jesús tiene que irse el verdadero cuerpo de Cristo. Y eso solo por medio de una prueba. Los cristianos tienen que ser probados. Porque hay unos que son falsos. Aquí lo dice. Se levantarán falsos cristos. Eso es dentro de la iglesia. Se levantarán falsos profetas. Eso es dentro de la iglesia. Se levantarán falsas doctrinas. Eso es dentro de la iglesia. O sea que dentro de la iglesia va a haber trigo y cizaña. Verdad y falsedad. Entonces no nos extrañemos. Pidémosle al Señor nada más, Dios mío, yo no quiero ser un falso, yo quiero perseverar. Por eso es muy importante que entiendan lo que está sucediendo. Es Dios el que ha permitido todas estas cosas. Bueno, ¿qué es importante? Entonces entender que en los últimos días lo que es ya fue y lo que fue será. Y eso lo confirma el Señor Jesús diciendo que los días del Hijo del Hombre van a ser iguales a los días de Noé. Y reflexionando un poquitito sobre los días de Noé, obviamente, si su mensaje era el mensaje de la familia, es que interesante, ¿eh? Que se meta él y su pareja, él y su esposa, Noé y su esposa, y que se metan sus hijos y sus esposas. Y además de eso, los animales que me vas a traer el macho y la hembra, la familia, para poder preservar y mantener y salvar la familia, la especie. Es que ese es el asunto que la gente no comprende, el sexo antinatural. Uno respeta, las personas son independientes de tomar sus propias decisiones. Cada persona puede tomar la decisión de ser salvo o de irse al infierno. Cada persona puede tomar la decisión de servirle a Dios o servirle a Satanás, y sirviéndole a Satanás que lo tiren al lago de fuego. Cada persona puede tomar esa decisión. Es un libre albedrío que hay. Una persona puede tomar la decisión de creerle a Jesucristo, y los otros pueden tomar la decisión de creerle al indio amazónico si les da la gana, a quien quieran. Unos pueden tomar la decisión de tener fe en Dios y otros pueden tomar la decisión de no creer y de ser unos ateos porque les da la gana. Cada quien tiene la decisión. Por eso nosotros hemos tomado la decisión de creer en el Señor Jesucristo. De creer que Jesús es el Hijo de Dios y de que Él es el camino y la verdad y la vida, y que nadie puede llegar al Padre sino por medio de Jesucristo. Esa es nuestra decisión. Por eso lo alabamos, por eso diezmamos. Nadie nos puede quitar que diezmemos. Nos da la regalada gana diezmarle a Dios, y qué, así como ellos tienen el derecho de hacer lo que quieren, nosotros también. Nosotros tenemos el derecho de tener nuestra fe. Y lo que estaba pasando en ese tiempo era eso, que la familia estaba destruida. Lo que estaba pasando en ese tiempo era que el homosexualismo, lo que está sucediendo mismo el día de hoy, sin querer decir que nosotros odiamos a ellos, porque no los odiamos. Pero por eso es que el mensaje que viene de Dios a través de su pregonero de justicia es la familia. Salven la familia. Salvemos nuestra familia. Entonces podemos sacar por conclusión de que si hasta los animales se salvaron por familia, ese era el mensaje de Noé.
Y ese va a ser nuestro mensaje. ¿Sabe que en los últimos días nosotros tenemos que esforzarnos por salvar nuestra familia? En los últimos días la familia iba a estar en crisis. Por eso es que el mensaje de justicia de los últimos días es la familia. Porque en los últimos días la familia va a sufrir crisis. El matrimonio va a sufrir crisis. El matrimonio está amenazado. Quieren destruir el matrimonio. Y cuando se destruye el matrimonio, se destruye la familia. Y cuando se destruye la familia, se destruyen los hijos. Y eso era lo que estaba sucediendo en el tiempo de Noé. Por eso Dios tomó la decisión de acabar con todos ellos. Dios tomó la decisión de borrarlos de sobre la tierra a todos ellos. Porque habían destruido la estructura familiar que Dios había establecido. Habían destruido esa estructura, varón y hembra, la estructura familiar, papá y mamá. Esa es la estructura familiar de la que nos habla la Biblia, y esa es nuestra fe. Nosotros creemos en Dios y nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que la estructura familiar no es una estructura homosexual. La estructura familiar es una estructura de varón y hembra, mamá y papá. Que el sexo tiene que ser un sexo natural y no un sexo antinatural. El sexo se tiene que practicar por donde Dios diseñó el cuerpo para que se practicaran las relaciones sexuales. El ano se hizo para expulsar el excremento y la suciedad. No se hizo para recibir nada, se hizo para expulsar. Todo lo demás es antinatural. Con el respeto que me merecen con los que practican esas cosas. Y estoy hablando no solamente de nuestra diferencia de opinión. Nosotros creemos, nuestra opinión es que las relaciones sexuales se deben hacer conforme la palabra del Señor dice, porque es Dios el que diseñó el cuerpo para nosotros. Los ateos hagan lo que quieran, pero los que tenemos temor a Dios, sabemos que fue Dios el que diseñó. No soy homofóbico, y eso me pasó. Sí, hubo un tiempo que tal vez en mi ignorancia no entendía. Vengo de un país que me enseñó a ser homofóbico, pero ahora no soy homofóbico. Y yo los animo a ustedes. No se vuelvan homofóbicos. No odien a los homosexuales. Respetémoslos, por supuesto que sí. Nada más que no compartimos sus ideas, su filosofía, sus principios, porque para nosotros eso es antibíblico. Pero mire qué interesante. Eso era lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Por eso el pregón de justicia, ¿qué era? Volver a la senda de Dios, volver al propósito de Dios, a la familia. Por eso qué tremendo. Métete tú, tus hijos, es la descendencia, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y también de los animales, de dos en dos, pero varón y hembra, macho y hembra, como tiene que ser la familia de Dios. De eso tenemos que hablar. Ese es el mensaje principal que le quiero decir. Como en aquel tiempo de Noé, el Señor Jesús dice que así va a ser los días del Hijo del Hombre. Entonces nos vamos a encontrar el día de hoy una familia con la estructura fundamental destrozada. Una familia en donde no hay papá ni mamá. Una familia que no está sustentada conforme la voluntad de Dios de que tiene que haber un padre y una madre, un papá y una mamá. Y nos encontramos, con todo el respeto que me merecen, porque estaba viendo estos días a un cantante puertorriqueño que lo ensalzan y lo adoran y lo glorifican y lo ponen en el trono de la gloria del mundo, que sale besando a su esposo, él mismo. Mi respeto, por supuesto, respeto eso. No me agrada, pero lo respeto. Pero eso es precisamente la perversión
del propósito de Dios. Y el mundo ha abrazado eso ahora. Ahora todos los gobiernos, todos los políticos, todos los filósofos, todos los que conforman la plataforma ideológica que opera en el mundo, están favoreciendo todo lo que es la práctica de los sexos antinaturales. Y no me refiero nada más al homosexualismo, los lesbianismo, no. Estoy hablando también del bestialismo. La práctica del bestialismo se ha vuelto tan común que el hombre tenga relaciones sexuales con un animal, que una mujer se ponga delante de un perro, se ponga delante de un animal. Eso es una depravación. Pero esa es la moda que está el día de hoy. Y esa es la predicación de Noé. Eso conduce a la muerte. Eso no es de Dios. La pedofilia. Esa es otra cosa que está de moda el día de hoy. La pedofilia. Tener relaciones sexuales con niños de 6 años, 3 años, 6 años. Eso se llama violación. Pero ellos quieren disfrazarlo de preferencia sexual. Eso no es preferencia sexual. Eso se llama depravación. Eso es pecado. La pedofilia es pecado. Los puedo respetar, pero jamás estaremos de acuerdo. Pedofilia es pecado. Pero eso es lo que está de moda ahora. La famosa pizza de la pedofilia. Tan famosa ahora los políticos y los millonarios, hasta el hijo de la reina de Inglaterra. ¿Por qué cree que la reina de Inglaterra lo desheredó? Por pedófilo, por corrompido. Porque se iba a meter ahí con el Epstein ese en la isla esa donde violaban a los niños. Qué cosa tremenda es el incesto, la práctica del incesto. Todo eso es lo que está de moda el día de hoy. Y es porque el hombre se siente libre. El hombre se siente que es un ser pensante. Pero en el fondo es el hombre sin ley. El hombre sin ley. Además, si usted va conmigo al libro de Segunda de Tesalonicenses, vamos a entender un poquitito esto del hombre sin ley. Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, el Señor nos habla un poquito acerca de esto, ¿verdad? Dice el verso 7, estoy hablando de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7, dice, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo que aquel que por ahora lo detiene lo hará hasta que él mismo se ha quitado de en medio. Entonces será revelado ese inicuo, está hablando del anticristo. Entonces será revelado ese inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, ve. Ya se terminó la gracia aquí. Ahora viene el día de la venganza. Dice, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Pero le llama inicuo. Yo tengo la versión de las Américas común. La palabra inicuo, que se refiere al anticristo, tiene un unito. Y ese unito lo manda, dice que está sin ley. De estar sin ley, es el hombre sin ley. A mí no me manda nadie. Yo hago lo que a mí me da la regalada gana. Dios no existe. Los dioses no existen. La Biblia es una bola de mentiras y tiran la Biblia y se escupen la Biblia porque son inicuos. Son los hijos de la iniquidad. Son los anticristos. Esos son los hombres sin ley. Por eso usted ve que cuando Dios quiere tratar con alguien, le pone una ley. Dios quiere tener un pueblo, Israel sí. Y lo primero que hace Dios con Israel es ponerle una ley, la ley. O si vas a ser mi pueblo, entonces llama a Moisés y le da los 10 mandamientos, ley. La gente que no quiere tener ley es porque son inicuos. Y usted lo va a ver, no aceptan que un pastor los corrija. No aceptan el regaño de un pastor. No aceptan la disciplina de un pastor. No aceptan la orientación de un pastor. Cuando el pastor les está diciendo sana, sana, colita rana, qué bueno, que Dios te usa muy bonito, y ahí están felices. Pero apenas el pastor, no vuelvas a hacer eso, eso está mal hecho, por esto y por eso. Mire cómo se levantan. Y se rebelan contra la autoridad. Y se vuelven anticristos.
se vuelven inicuos, se transforman de una manera que empiezan a levantarse en contra de su pastor, en contra de su padre espiritual, en contra de la autoridad que Dios estableció. No quieren estar bajo autoridad. Por eso brincan de un lado para otro. Esos que andan brincando de un ministerio por otro ministerio, por otro ministerio, que no quieren que nadie los manden. Esos son la cizaña que todavía está metida en la iglesia. Esa es la cizaña que todavía tiene que ser extirpada de la iglesia. Los tienen que agarrar en manojos y echarlos a la cárcel, al lago de fuego. Porque es una cizaña que está metida dentro de la iglesia. La rebelión. Todos esos que andan murmurando. Todos esos que siempre se justifican para andar hablando mal del pastor, para andar hablando mal del apóstol, para andar hablando mal de los hermanos de la iglesia, para andar hablando mal de los líderes de la iglesia, para andar hablando mal con razón o sin razón. Oiga lo que le estoy diciendo. Con razón o sin razón. Miren, no aprendieron de David. ¿Por qué cree que David no mató a Saúl? Saúl andaba persiguiendo a David en la montaña para matarlo. Ya le iba a tirar una lanza para matarlo y va y lo persigue. Pero resulta que le dan ganas de ir al baño persiguiendo a David. Y se va y se mete en una cueva sin saber que David estaba oculto en esa cueva. Y cuando David lo ve pujando, desarmado, David pensó, esta es la hora de matarlo. Ve, al que me andan, ve, justamente lo hubiera matado, porque él lo andaba buscando para matarlo. Pero David se acordó de algo. Y aunque este esté endemoniado, aunque este anda mal, parece Putin, está endemoniado. Seguro que agarró el puñal, pero pensó, no, a este lo ungió el Señor. A este le cayó aceite de la unción sobre su cabeza. En algún momento este que está endemoniado fue ungido por el Señor. Por eso echaba demonios, por eso profetizaba, por eso se hacían milagros. Y entonces dijo, líbreme el Señor de levantar mi mano contra el que fue ungido del Señor. Cortó un pedacito de tela para darle la muestra, para decirle, mire, aquí está el pedacito de tela, te hubiera matado si hubiera querido, pero como fuiste ungido por el Señor, te respeté la vida. Pero como ellos son sin ley, no les importa. Y eso usted lo va a ver. Por eso, aprenda. Cuando te llame alguien por teléfono para hablarte mal de tu pastor, cuando alguien se pare a decirte, párelos. Esos son los inicuos. Hay un espíritu de anticristo en esa gente. Y eso es la situación que está pasando el día de hoy. Por eso es importante entender la estructura familiar. Es una estructura, un orden, una autoridad. La mujer está sujeta al varón. El varón está sujeto a Cristo. Y Cristo está sujeto a Dios. Esa es la estructura. Tiene que haber una estructura. Mire qué tremendo. La mujer tiene 40,000 excusas para rebelarse contra el varón. Porque es un irresponsable, porque cuando se casó me prometió que iba a hacer esto, que iba a hacer otro, y no lo ha hecho. Pero la mujer sabia edifica su casa en vez de destruirla. Para eso están los pastores. Entonces, quiero decirle que en esa condición va a estar la familia. Usted va a encontrar en la familia de hoy hijos que no tienen papá, hijos que no conocen a su papá. Usted que me está viendo, siempre les hago una pregunta. ¿Cómo se llevaba con su papá? ¿Cuál era la relación que tú tuviste con tu papá? Pregúntese. Yo sé que hay muchos que están diciendo, ni lo conocí. Yo sé que algunos están diciendo, me dejó abandonado. Yo sé que algunos están diciendo ahorita, se fue con otra gente, hizo otra familia, pero a nosotros nos abandonó. No me llevé bien con él. ¿Quiere que le diga una cosa? La crisis que usted tiene con sus hijos ahorita, ese conflicto que usted tiene con sus hijos ahorita, que sus hijos no quieren hacerle caso, que son desobedientes, es posible que sea la repetición de la relación
que usted tuvo con su papá o con su mamá. Por eso es importante entender que el mensaje de Noé es la restauración de la familia. Volver a la estructura de Dios con la familia. Dios no quiere hijos de madre soltera. Pero, hijita, tú te pusiste a tener relaciones sexuales sin haberte casado, quedaste embarazada y ahí te convertiste en madre soltera. Tienes un hijo sin papá porque no quisiste sujetarte a la voluntad de Dios o porque no sabías que la voluntad de Dios no es esa. Por eso, qué interesante entender el matrimonio. Yo predico eso. Mire, como seres humanos tenemos conflictos en los matrimonios. No existe un matrimonio que no tenga conflictos. No existe un matrimonio perfecto. No existe ninguno. El apóstol que me diga que no tiene conflictos con su esposa es un mentiroso. Todos tenemos conflictos. Pero el matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Tiene que pasar por miles de batallas, por miles de problemas, por miles de situaciones, pero tiene que triunfar porque eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere una familia sin papá. Dios no quiere una familia sin mamá. Dios quiere una familia que tenga hijos, que tengan papá y que tengan mamá. Mucha gente, muchas mujeres, ustedes las mujeres, muchas de ustedes se casan solo por tener un hombre, porque quieren tener a alguien que las mantenga. Muchas de ustedes se casan solo por inseguridad, porque se sienten solitas. Y hermano Andy, es que está haciendo frío. Mire, mejor en la iglesia le regalo una cobija eléctrica, pero no comete el error de irse a calentar con un hombre que le va a pegar un hijo y después lo va a dejar abandonado. Cada vez, mujeres, si tienen hijos, lo que yo les estoy enseñando hoy es eso. Yo sé que este es el pregonero de justicia. Dios quiere salvar ese matrimonio y esa familia. Dios quiere salvar tu simiente. Cuando te vas a meter con un hombre, ¿piensas en tus hijos? ¿Piensas acaso y le pides al Señor, ¿será este hombre un buen padrastro para mis hijos? ¿O será un violador? ¿O será este hombre uno que no solo va a tener relaciones sexuales con usted como esposa, sino que también va a querer acostarse con sus hijas? ¿Será este el hombre? Hay gente que no se casa por amor. Hay gente que se casa por calentura. Hay gente que más le valdría poner la cabeza en el chorro de agua fría antes de casarse. Se casan por calentura sexual nada más. Y por eso el resultado después es tener hijos de diferentes padres y destruyen su familia. Si usted está casado, por favor, piénselo, hermana. Algunas de ustedes están pensando en dejar a su marido. Tal vez son muy liberales. Tal vez tengan razón. Pero si usted está en la obra de Oran, yo le voy a suplicar algo. Venga a hablar conmigo primero. No suelte todavía su matrimonio. Venga y hable conmigo. Conversemos un poquito. Yo le voy a recordar un poquito cuando me vino a decir que ese hombre era su novio. Y yo le voy a decir algo. Estoy convencido que no es la voluntad de Dios que usted deje el matrimonio. Que si ese matrimonio se rompe, no sea porque usted propone el divorcio. En los últimos días vamos a encontrar eso. La destrucción del matrimonio. Por eso encontramos hombres casados 2 o 3 veces. Ahora, yo entiendo cuando uno no tiene a Cristo, está en tinieblas. Entonces, cuando uno no tiene a Cristo, pues se casa, se divorcia. Sí, pero yo me estoy refiriendo a gente que ya conoce a Cristo y se divorcian y se vuelven a casar y se vuelven a divorciar conociendo a Cristo. Esa es la crisis familiar. Ahora, termino diciéndole esto. Tengo mucho más que hablar de este asunto. Vamos a seguir hablando de este tema. Es más, quiero ministrar. No me daré el tiempo ahorita, ya muy largo, ¿verdad? Pero esa es una de las cosas del pregonero de justicia. Cuando veo la palabra pregonero de justicia, veo al profeta. Veo la profecía.
ese pregón es profético. Usar la profecía para sanar el matrimonio. Usar la profecía para restaurar las almas que están, para restaurar las familias que están en crisis. La profecía en los últimos días me enseña Noé que la profecía, el mensaje profético de los últimos días no es tanto a las naciones, eso que le dicen a uno, vas a ir con presidentes, vas a ir con jefes de Estado y usted llorando ahí. No, fíjese que es un problema familiar. Si Jesús dice que será como los días de Noé, va a ser un problema de familia. Es más, allá en el capítulo, ¿qué es? En el capítulo 4 del libro de Juan, para que no perdamos mucho tiempo, ¿verdad? Capítulo 4 de Juan. Es más, le voy a decir algo. ¿Se acuerda que hemos estado hablando del espíritu de Elías? Que tenía que venir cuando el Señor venga, va a estar Elías, el profeta aquí, sí. ¿A qué vino el espíritu de Elías? Dice, a hacer volver los corazones de los padres, es familia, de los padres hacia los hijos. Padres que ya no sean tan egoístas. Padres que ya dejen de andar buscando su propia complacencia y amen un poquito más a sus hijos. Padres que ya no sean tan desalmados con sus propios hijos. Cambian a sus hijos por sus propios placeres. Eso es lo que quiere decir. Pero quiero terminar diciéndole esto. Allá en el capítulo 4 del libro de Juan, desde el verso 6, me parece que hasta el verso 19, está Jesús cansado. El sol tórrido de mediodía. Sus discípulos andan comprando comida. Y él está solito. Cuando él vuelve a ver así, ve venir a lo lejos una mujer. Viene con un cántaro de agua. Y la mujer se acerca al pozo. Y Jesús le dice, dame de beber. Y usted sabe, ya comienza el diálogo. Y entonces dice el capítulo 4 de Juan que la mujer le dice que cómo le arma conversación si ella es samaritana. Y él siendo judío, no tienen trato los judíos con los samaritanos. Pero el Señor Jesús aprovecha la oportunidad y se presenta. Ya usted sabe que él le dice, ¿cómo es que tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana? Respondiendo Jesús le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? Verso 13 dice, respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él, en una fuente que brota para vida eterna. Ella le dijo, la mujer le dice inmediatamente, dame de esa agua, para que no tenga sed, ni venga hasta aquí a sacarla. Y él le dijo, ve, llama a tu marido. Es como que la bendición de Dios la da por matrimonio. Te lo voy a dar, pero no, tienes que traer a tu marido, tu esposo, el que tú quieres dejar ahora, el que te tiene harta. Ve y llámalo, porque sin él no hay bendición. Y dice aquí, qué tremendo, ¿verdad? La mujer le respondió, verso 17, no tengo marido. Jesús le dijo que estaba mintiendo,
Porque dice Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Bien has dicho que no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Cuántos maridos has tenido conociendo el Evangelio? ¿Cuántas esposas has tenido conociendo el Evangelio? Te has seguido destruyendo tus hijos, destruyendo tu simiente. Y dice aquí, la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Este es el uso de la profecía para restaurar el matrimonio. El uso de la profecía, no para andar hablándole a los reyes de la tierra, a los primeros ministros. Usted se sueña con que va a andar hablando con Bolsonaro, usted va a andar hablando allá con el presidente Biden y le va a dar profecía a Biden. Y tal vez lo que quiere Dios es que esa palabra profética que te ha dado sea para edificar la familia, para restaurar la familia, para meter a la familia dentro del arca de la salvación. Porque no es lo mismo ser consejero psicológico que ser consejero profético. Es muy diferente. No es lo mismo dar un consejo con psicología que dar un consejo con profecía. A esta mujer le dieron consejo con profecía. Señor, me parece que eres profeta. El uso de la profecía para restaurar la familia que está destruida. La destrucción familiar de los últimos días va a ser restaurada con la palabra profética. Por eso quiero pedirle a ustedes, hermanos de la hora de Orange. Yo sé que Dios a muchos de ustedes les ha dado la gran bendición de haber podido estudiar tal vez. Tengo algunos en la iglesia que son trabajadores sociales. Hay algunos en la iglesia que son consejeros. Tenemos un hermano ruso, él es psicólogo. Tenemos muchas personas que tienen una gran capacidad intelectual. Pero también tenemos mucha gente que quiere ayudar, que tal vez no tiene educación, tal vez con costos han logrado llegar a una escuela primaria. Pero dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo te puede dar las habilidades que tú no tienes de manera sobrenatural. Y a los que la han podido estudiar, qué bonito sería que la consejería que tú das sea más por profecía, por revelación de Dios, así como Jesús le habló a la samaritana. Cuando la samaritana lo oye, que le dice, sí, en eso tienes razón, que no tienes marido porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tiene, que es el 6º, tampoco es tu marido. Qué bonito estar dando una consejería familiar y decirle a la persona por profecía las cosas que van a impactar su corazón para evitar que destruya su matrimonio y que destruya su familia. Le tiendo la mano. Lo necesitamos en la obra de Orange. Lo necesitamos. Porque yo sé que muchos de ustedes tienen dones proféticos. Yo sé que muchos de ustedes tienen la gracia de la profecía, el don de la profecía. Tienen ese espíritu profético. Y dejen de estar pensando que los van a mandar a los países. No, de repente es con el hermano que está a la par. De repente es que tu corazón se llene de compasión y de misericordia para ministrar por el Espíritu Santo el matrimonio de a la par. El matrimonio de tu hermano o de tu hermana. Los de tu casa, acuérdate que es para salvar a la casa, es para salvar la simiente, es para salvar la especie, tu familia, tu descendencia. Dios te quiere usar como profeta, pero no como profeta vanidoso que quiere el renombre y que lo conozcan y que... No, lo que Dios quiere que seas otra cosa.
un pregonero de su justicia, uno que se encargue de restaurar familias y meterlas en el arca, de restaurar familias y salvarlas. Y eso es lo que quiere Dios que tú hagas en los últimos días. No te confundas con esos sueños. Sí, tal vez Dios quiera, y qué bonito que Dios use a algunos para hablarle a los presidentes. Pero yo más quiero estar en el propósito de Dios. Yo más quiero estar en la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios es usarme para restaurar familias, eso es lo que quiero hacer. Y eso es lo que voy a hacer, y a eso me voy a prestar. Por eso te extiendo la mano, hermano de la obra de Orange. Ayúdenos a restaurar las familias. Ayúdenos a restaurar esos matrimonios, esos que están hablando de divorcio ahorita, esos que se están separando, esos que viven en camas separadas, esos que uno duerme en la cama y el otro duerme en el sillón, esos que parecen un matrimonio, pero dentro de la casa duermen en diferentes camas, en diferentes lugares. Dios quiere restaurar la familia cristiana en los últimos días. Y yo sé que si nosotros hacemos eso, estamos desarrollando el propósito de Dios para los últimos días. Ayúdenos. Hable con Dios y va a ver que el Espíritu Santo se lo va a confirmar. Para eso te escogí y para eso te llamé en los últimos días. Me eres útil en los últimos días. Para eso te hice nacer en este tiempo. Para eso he permitido que seas probado de una o de otra manera. Muchas veces he permitido tus fracasos para que te llenes de compasión. Muchas veces he permitido tus lágrimas para que sientas lo que sienten otros y te llenes de misericordia y te llenes de compasión, porque sabes el dolor que causa una separación, porque sabes el dolor que causa la destrucción de un matrimonio, porque sabes el dolor que causa la destrucción de una familia, porque sabes el dolor que causa la destrucción de los hijos. Gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga abundantemente. Estimados hermanos, yo soy el pastor Andy Zamora de la Iglesia La Obra de Orange, de los Ministerios sobre el Final de los Tiempos, invitándolos a todos ustedes a que nos acompañen en nuestros cultos presenciales que se van a dar inicio 27-27, Campus Drive, en la ciudad de Irvine, aquí en el condado de Orange. Si usted viene de la ciudad de Los Ángeles, de Long Beach o de esa área del norte como del Valle de San Fernando, usted puede buscar el Freeway 405 y salirse en la Jamboree Road. Cuando se salga en la Jamboree Road, usted va a doblar a la derecha. Es a la tercera luz donde se va a encontrar con la Campus Drive. Nuestra ubicación es en la esquina de la Jamboree Road y la Campus Drive a su mano derecha. Si usted viene de la ciudad de San Diego, Oceanside o San Juan Capistrano, usted puede tomar el Freeway 5 para toparse con el 405 hacia el norte. Cuando encuentre la Jamboree Road, usted se va a salir y va a doblar hacia la izquierda. Va a pasar por encima del freeway. Esa es la tercera luz donde se va a encontrar con la Campus Drive y ahí va a ver nuestra ubicación hacia su mano derecha. Si usted tiene alguna duda, por favor llámenos a nuestros teléfonos. Es el área 714-289-3664. Lo repito, área 714-289-3664. Los esperamos para que nos gocemos juntos en nuestros cultos presenciales. Que el Señor les bendiga. No temas, no desaliente tu corazón, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo. No temas de la peste de destrucción,
con mis alas te cubriré, soy tu refugio. Y aunque pases por valles de sombra, contigo estaré. Escúchame, hijo mío. Y donde quiera que marchen tus pies, nunca más tú tendrás que temer, yo te cuidaré. Te rodeará, te cubrirá. Ángeles en este lugar te cuidarán, te guardarán, te tomarán en tus manos y te llevarán. Te rodearán, te cubrirán tus alas. Ángeles en este lugar te cuidarán, te guardarán, te tomarán en sus manos y te llevarán. Te cuidarán. Y adora a Dios que te cuida. Selah. Hay ángeles en este lugar. Aquí en tu casa hay ángeles en este momento. Ángeles que te rodean. Por eso levanta un altar al Señor, tu Dios, tu salvación. Adórale, 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 iglesia, adórale. Dile aleluya.